Bueno, hoy vamos a hablar de Hechos. Ya saben que estamos estudiando el libro de los helechos, Hechos 8. Búsquenlo en sus Biblias. Yo voy a usar mi celular por la versión, porque me gusta la versión de la nueva traducción viviente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué dice aquí de Felipe, el eunuco y el etíope. Y el eunuco etíope, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un eunuco? A ver, ¿saben qué es un eunuco? ¿Tienen una idea? ¿Cómo es un eunuco? ¿Qué tiene que alguien más no tenga o qué le falta que todos los demás tengan? Sí saben. Bueno, para establecer o para entrar un poquito en contexto, porque esta persona era eunuco. Un eunuco lo usaban mucho las monarquías de diferentes países, realeza, que algunos tenían harenes de mujeres, algunos lo usaban para que le cuidaran las esposas, ¿sí? Era un hombre que cuando era al poco tiempo, o sea, era a su edad muy temprana, lo castraban, ¿sí? Estaba castrado. Pero claro, no, la Biblia no va a decir el castrado etíope. Sería como un poquito feo, no sonaría un poquito raro aquí el castrado etíope. Pero bueno, está hablando del eunuco, quiere decir que lo castraron cuando era muy joven. Entonces, ¿por qué etíope? Porque era de Etiopía. Ahorita estaba viendo el mapa, Etiopía está al sur de Israel, está en África del nororiente, está en la parte norte-oriente de África, al sur de Egipto. Y este eunuco tenía algo muy peculiar, que a pesar de que era de una nación gentil, por decirlo de alguna forma, no era judío, era de otro lado, era de otra parte, él estaba buscando a Dios de una forma quizás religiosa, pero hasta allá había llegado lo que se considera como el Antiguo Testamento hoy día. Quizás en ese momento ellos le dirán Torá, otra forma, pero la palabra de los profetas había llegado hasta Etiopía, el etíope. Entonces, bueno, esta persona ya habíamos visto que habían habido unas grandes señales, milagros, prodigios, se sanaban los enfermos por la oración de los cristianos, bueno, mejor dicho, se salían los demonios de la gente por donde ellos pasaban, o sea, era una cosa impresionante, ¿sí? Entonces, vamos a leer en el verso 26, ¿sí? Por favor, busquen Hechos 8:26, Felipe y el eunuco etíope. Yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur. Entonces vemos que no solamente Felipe también tenía la posibilidad de hacer milagros porque el Señor le había dado ese don, ¿sí? De sanidad y de echar fuera demonios también, lo hacía por la autoridad del nombre de Jesucristo. Veo que también le habla un ángel y le dice, ve al sur, pero también en unas versiones o manuscritos le dice, ve al mediodía, en otras versiones. Por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. ¿Ok? Acuérdense que estaban en Samaria, que es al norte. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía. Esta era una persona de mucho poder. Etiopía era una nación y este era el que manejaba los recursos de esa nación. Era un etíope, quizás lo castraron para que no tuviera familia, no tuviera otras cosas de qué preocuparse, no tuviera ambición en la vida. Una persona que su vida era servirle a su nación. Y que muy probablemente no haya tenido una ambición como personal porque no podía tener familia, ¿sí? O sea, se iba a morir y no iba a dejar un hijo, no era capaz de dejar un hijo, no era capaz de dejar descendencia. Entonces, estamos en el verso 27, él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, ¿sí? La reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Entonces esta persona emprendió un viaje supremamente impresionante, eso es lejísimo. Que para ese tipo de viajes se llevaban caravanas, ¿sí? Se llevaban camellos y un montón de cosas. Tengo por aquí un poquito de interferencia. Bueno, seguimos. Entonces es probable que él estuviera con una caravana de gente, un montón de caballos, hombres, burros, carretas, de todo. O sea,
y me he vuelto a perder. Y ahora venía de regreso. Acuérdense que él había ido a adorar y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Entonces estaba leyendo al profeta. Y nada más y nada menos que una de las profecías mesiánicas, ¿sí? El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y a veces nos pasa como el etíope, aunque el evangelio está aquí a la mano, está aquí en la Biblia, tal, a veces necesitamos como un poquito de ayuda, ¿sí? Porque no siempre vamos a tener toda esa apertura, todo ese quizás background, ese conocimiento para saber lo que está diciendo allí. Y entonces ahí, bueno, juega mucho y es muy importante el papel del discipulado. Entonces, dime. Sí, en el 31. ¿Y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. ¿Sí? Busquen Isaías 53 del 7 al 8, eso está allí. Entonces, el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? ¿Sí? Entonces entra con una pregunta muy interesante, ¿de quién está hablando? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, desde lo que estaba leyendo el etíope eunuco, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Le dijo que esta persona que estaba hablando allí era de Jesucristo. Entonces, mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, allá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Sí? Eso está en el 36. Permítame un momento, por favor, que se me fue la Biblia aquí. Listo. Versículo 36. Algunos manuscritos agregan el versículo 37. Puedes, respondió Felipe, si crees con todo tu corazón. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Algunos manuscritos, hay, como saben, muchos manuscritos. Esto se fue replicado y llevado a diferentes partes. Entonces, entre las réplicas, algunas no incluyen esta parte y otras sí. Entonces, ordenó que detuvieran el carruaje, descendiendo al agua, y Felipe lo bautizó. El eunuco quería bautizarse de una. O sea, mejor dicho, quería ser cristiano ya. Hizo un viaje tan largo para adorar para tener un acercamiento a Dios de una forma religiosa. Lo que él no se esperaba, porque obviamente él estaba leyendo Isaías y fue a Jerusalén y estaba en esa búsqueda de adorar a Dios. Y aunque él era extranjero y aunque era gentil y quizás un poco hasta despreciado, era un intento humano de buscar ese acercamiento. Pero se le presentó el Evangelio, que es que Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y que aceptándolo a Él es que vamos a llegar a tener esa relación con el Señor. Entonces él quería como que ya, bueno, yo me quiero bautizar, o sea, mejor dicho, estaba en su primer amor. Cuando salieron del agua, algo demasiado impresionante, y quiero que presten atención aquí, porque esto es un ejemplo del cuerpo glorificado. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo. Nunca. Pero siguió su camino con mucha alegría. Ya había conocido el mensaje, ya se le había predicado el Evangelio. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte. O sea, él había ido al sur y después se regresó. En el Espíritu, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Algo súper impresionante. ¿Por qué? Porque él estaba al sur y de repente desapareció y apareció en Azoto. O sea, yo no sé si ustedes llegaron a ver una serie muy vieja que se llama Dragon Ball Z, cuando se transportaban de un sitio a otro.
yo me lo imaginaba así, algo como que de repente no estaba y apareció en otro sitio totalmente diferente. Esto fue un milagro, este arrebatamiento. Jesús hizo cosas parecidas cuando él resucitó, él desaparecía de un lugar y aparecía en otro. Y hace poco vi un estudio también de lo que era el cuerpo glorificado, que no se iba a someter a las leyes naturales como nosotros las conocemos, y creo yo, según el estudio que acabo de ver, como les digo, esto es algo que les invito a que cada uno vaya buscando, que pasó algo parecido al cuerpo glorificado, como cuando Jesús estuvo, que desaparecía en un lugar y aparecía en otro. Es muy probable que él haya, en un momento de la vida, entrado en esa por la voluntad del Señor, obviamente, en esa etapa de cuerpo glorificado, y desapareció en un lugar y apareció en otro. Yo me imagino la sorpresa de él, porque él no controló eso. Entonces, porque dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, es decir, es algo que él no lo controló, se vio de repente en otra ciudad. Imagínate que te pasara a ti, de repente estás aquí y te teletransportas y apareces en Argentina. Tú quedas así como, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Bueno, algo así súper impresionante fue esto. Esto es un milagro que a mí me parece sumamente asombroso, tal cual como que un ciego recobre la vista, un ciego de nacimiento. Este milagro de que se teletransportó a otro sitio es asombroso, y habla un poco también de lo que nosotros algún día seremos cuando el Señor venga y seamos transformados y tengamos nuestro cuerpo glorificado. Y eso es una de las cosas que yo más espero, de verdad, de verdad, eso para mí es algo súper impresionante. Así que yo voy a dejar esto hasta aquí. Algo muy importante, el eunuco estaba buscando al Señor de manera religiosa. Quizás leía la palabra, quizás iba a un sitio a adorar, pero no le conocía. Y así como el eunuco, hay mucha gente en la iglesia, está buscando de manera religiosa, quizás lee un poco la palabra sin entenderla, porque no la entiende y no la profundiza, y a lo mejor van hasta a adorar, porque fíjate que él estaba adorando, estaba yendo a adorar a Jerusalén, y había emprendido un viaje impresionante. Y así puede que haya mucha gente en la iglesia que esté buscando a través de esfuerzo humano, religioso, pero al final somos nosotros responsables de hacer lo que hizo Felipe, de presentarle el evangelio real y como es, no la religión, no religión ni nada por el estilo, sino la relación con Cristo, a las personas que están aún dentro de la iglesia, como este eunuco, por esfuerzo humano y voluntad humana. No sé si alguien más quiere decir algo. ¿Alguien más quiere decir algo de esta palabra del eunuco, de Felipe, de la teletransportación? Eso no lo inventaron los japoneses con Dragon Ball Z, o sea, ya había existido. O sea, el Señor hizo que este hombre se teletransportara desde un lugar a otro. Una broma, algo que a mí me parece, o sea, hizo que su cuerpo fuera glorificado por un momento y se lo llevó. Y algún día nos va a pasar a nosotros, parecido como Felipe, o sea, lo arrebató. La palabra que usa, pues, la palabra del arrebatamiento. No fue algo que él controló, sino que pasó y fue teletransportado a otro sitio. Algún día pasará con nosotros y veremos a Jesucristo en las nubes, algo muy parecido a lo que ocurrió aquí. Entonces, yo espero que esta palabra haya sido edificante para sus vidas, para mí, que fui fanático de Dragon Ball Z hace muchos años. Para mí fue de mucha ayuda, no solamente por ese hecho de que alguien se teletransportara de un sitio a otro, porque el Señor lo arrebató, porque fue un milagro que hizo el Señor, él no lo controlaba, sino porque aún me da claridad de que la gente, no todo el mundo que está en la iglesia realmente está siguiendo el evangelio real como es, y por eso es que tenemos una responsabilidad con estas personas de hacer lo que hizo Felipe con el eunuco. Y estas personas muy probablemente desde ese momento empiecen a conocer a Cristo como su Salvador. Entonces la palabra que se tiene que predicar muchas veces en la iglesia, a veces tiene que ser una palabra del fundamento, del evangelio básico, de la base, de la roca, de esa piedra angular que es Jesucristo.